Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con el escritor Damián González Bertolino. Bienvenido, Damián, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. O sea, la pregunta que se me ocurre para empezar la charla es si al final fuiste el anticristo o no. Porque fue todo un debate con tu nombre. Ah, sí, como aparece ahí en el origen de las palabras, ¿no? Sí. Sí, forma parte de ese folclore familiar que supongo que a cualquier persona le pasa, ¿no? Y creo que no afecté mucho en mi familia. Claro, pues me refería al libro ese, pues es un libro, a mí me resultó interesantísimo, donde tomás ciertas palabras que te marcaron para desarrollar partes de tu historia familiar. Sí. ¿Y te mantuviste dentro de la autobiografía o más bien autoficción? No, yo creo que en ese sentido, si bien está muy en boga un concepto como el de autoficción, yo me mantuve más en una estética, no sé si llamarla estética, o en una forma de decir un poco más apegada a lo clásico. Es decir, yo como lector siempre fui muy adepto a las memorias, a las declaradas autobiografías, aunque obviamente sabemos que cuando alguien escribe sobre su propia vida, que fue mi caso con este último libro, sabemos obviamente que uno elige contar determinadas cosas, hace una selección, porque esa totalidad es una utopía, es una quimera, es imposible. Borges decía que ¿No? se podía hacer 20 biografías, todas distintas, Exacto. y sin que nadie supiera que eran de la misma persona. Exactamente, ¿no? Pero así todo, creo que en mi ánimo me plegué a esa idea, digamos, de las memorias, de una autobiografía, en el sentido de decir, voy a contar determinadas cosas que tienen que ver con mi vida, con mi familia, y voy a decir lo que yo creo que ocurrió, ¿no? También tuve muchas charlas con mis padres, con mis hermanos, algunos vecinos. Quiero decir, ahí también están los nombres de mi padre, mi madre, mis abuelos. Tus abuelos, mis abuelos. Exacto. Mis abuelos hoy en día ya no viven, pero mis padres sí. Y de algún modo implicarlos en una narración en la que yo estuviera diciendo cosas que fueran inexactas, para mí era un riesgo muy grande que estaba corriendo, ¿no? Creo que había un componente ético, podemos decirlo, en la narración, que yo estaba decidido a seguir. Claro, tu compromiso era ser lo más veraz posible. Pero de por sí me parecían, quiero decir, no sé si tuve necesidad de inventar cosas, de entrar. Alguna interpolación era inevitable. Por supuesto. Perdón. Pero desde el comienzo de la obra yo ya sabía que había muchas cosas que quería contar porque me parecían interesantes en sí mismas. Entonces creo que eso relegaba un poco determinada pulsión ficticia, ¿no? Que la dejo, por ejemplo, para una novela. Claro. De todas maneras, el género autoficción, que está, como decías tú, tan de moda, permite un juego. Simplemente lo que el espectador o el lector, en este caso, tiene que saber con qué se va a encontrar. O sea, si uno va a leer con intención de creer... ¿Y dónde se produce también ese doblez? ¿Dónde empiezo a comprender también el juego que hace la voz del autor, ¿no? Hay gente que hace cosas muy interesantes en ese aspecto, ¿no? Para mi caso, con El origen de las palabras, yo ya tenía decidido de entrada que no era ese el criterio con el que quería escribir la obra. Tú te situás como narrador omnisciente, de todas maneras. Podría decirse, sí. Creo que igual tomo como un sesgo muy particular acerca de muchos hechos que tienen que ver con mi infancia, con mi formación, con el entorno en el que me crié. Y a veces puede ser que juegue con cierta omnisciencia, ¿no? Sobre todo cuando intento contar algunos aspectos de la historia de mi familia. Pero creo que también en otros momentos buscar un determinado sesgo, buscar un ángulo distinto, ya más íntimo, más personal, porque este es un libro también sobre la intimidad, ¿no? Creo que eso también en un momento se volvió algo relevante. Sí, a lo largo del libro prima justamente eso que decimos, un ambiente, no quiero llamarlo claustrofóbico porque no es la palabra que quiero decir, pero sí de lo pequeño, de microcosmos. Exacto. O sea, cada vez que tú hablas, por ejemplo, de tus dos pares de abuelos, siempre es en una historia centrada en lo pequeño, en lo cotidiano, como decís Sí, vos. exacto. Y además es una historia que pasa mucho por un lugar
pequeño del interior del Uruguay, como es ahí esa zona, Maldonado, Punta del Este, un poco más allá de San Carlos, que era donde vivían mis abuelos paternos, de donde eran ellos, aunque también hay una buena parte del libro que se apoya en la experiencia montevideana. Mi madre era montevideana, mis abuelos maternos eran de acá, y creo que hay, es cierto, una mirada desde un mundo que se sabe pequeño frente a otros, pero que no deja de sentir también la gravitación de esas otras ciudades, ¿no? Se habla de Montevideo, Claro. se habla de Buenos Aires también bastante. Sí, porque tu papá vivió en Buenos Aires un Mi tiempo. padre vivió en Buenos Aires, y también para los que vivimos en Punta del Este, Buenos Aires, al menos en algunos momentos del año, suele ser una ciudad mucho más cercana que Montevideo, Sí, sin duda. desde un punto de vista económico, simbólico, mucho más Y cercana hasta que Montevideo. social, porque estás Y rodeado social. de más gente Exacto. argentina que... Quien trabaja en la temporada, ahora las temporadas suelen ser un poco más cortas que antes, ¿no? Pero pienso en los años 80, en los 90, que ya en Las famosas vacaciones de 3 meses. Exactamente, ¿no? Se sentían esos 3 meses intensos de vacaciones y de trabajo para la otra parte. Si uno, como fue mi caso y el caso de mucha gente que de mi entorno, trabajaba prestando servicios a los turistas, etc., uno se sentía que desde el habla, desde las costumbres, estaba envuelto en otra dinámica que no pertenecía exactamente a la uruguaya del interior o la montevideana, sino algo mucho más amplio que es la rioplatense. Claro. Bueno, pero tanto San Carlos como Maldonado igual tienen su forma particular de hablar, ¿no? Sí. Cada una bien diferenciada incluso. Sí, bueno, hay algunos estudios lingüísticos, esto creo que lo estudia muy bien Alma Bolón. Bolón. Alma Pedretti, perdón. Ah. Alma Pedretti, que es la mamá de Alma Bolón, que también fue una gran estudiosa de este país, una gran intelectual. Alma Pedretti tiene un libro muy interesante que se llama El idioma de los uruguayos, en el que justamente realiza como un mapeo, creo que le llama isoglosas, ese es el concepto en lingüística, de las diferentes formas de hablar en el Uruguay. Y hay una muy marcada, que siempre se supo históricamente, que es, digamos, un eje que está entre ahí San Carlos, Rocha, donde el tuteo es muy predominante, ¿no? Sí, no usan el voceo. No, básicamente no. Sí, sí, Exacto. es bastante... Últimamente, a raíz de que San Carlos se volvió un centro de provisión de murgas para Montevideo, hemos tenido mucho más contacto con la ciudad justamente. Sí, sí, sí. Pero sí, es llamativo, pero Maldonado aparte tiene, como decís vos, la influencia porteña desde tiempos Sí. inmemoriales. Y además que ha crecido mucho, porque uno dice también la influencia porteña, pero cuánta gente de muchos otros lugares del interior del Uruguay, arrancando desde el norte, Bella Unión, Artigas, Rivera, Tranqueras, Melo, y bajando hacia el este, 33, La Valleja, etc., se han ido a vivir a Maldonado buscando trabajo, otras condiciones de vida, y han enriquecido muchísimo también, esto es algo en lo que yo reparo en algún momento en el origen de las palabras, han enriquecido muchísimo la cultura del lugar, el habla del lugar, y eso fue algo que yo percibí ahí entre la niñez y la adolescencia, porque a comienzos de los años 90 Maldonado fue un lugar que recibió de manera muy marcada ese desplazamiento interno. Entonces, en un barrio como el que yo me crié... Fueron años duros, ¿no? Hubo mucho movimiento por necesidad Sí, social. sí, sí, sí. Y mucha gente que después se terminó quedando en Maldonado porque encontró una salida económica y un progreso no solo material, sino también cultural, de otra índole, ¿no? Sí, tienen acceso a servicios que de repente en otros departamentos no son tan fáciles de conseguir. Y ocurría con familias, pensando en cuestiones más de escolaridad, por ejemplo, ¿no? Sí, pensaban en eso y en la vida cultural en general, el acceso Claro. a cines, teatros, clubes. Y por supuesto, eso por un lado. Y familias que venían, que de pronto, no sé, tanto el padre como la madre no habían podido o cursar el liceo o completarlo, o ni siquiera llegar. Y de pronto sus hijos son universitarios ya. Sí, es la historia de muchas familias. Exacto, también, ¿no? sí. Tú, en el libro, tomaste una decisión narrativa interesantísima, que es estructurar el libro respecto de ciertas palabras que te importaban o te resultaban significativas. ¿Cómo fue que llegaste a esa elección? Porque es muy original. Yo creo que fue algo que siempre estuvo
presente en mi forma de percibirme a mí mismo con respecto al lenguaje. Supongo que cada uno de nosotros debe tener alguna. ¿Cuál es tu formación, Damián? Yo soy docente de literatura y trabajo en secundaria como profesor de literatura hace ya un poco más de 20 años. Digamos, fuera de está muy relacionada con la escritura, obviamente, ¿no? Pero fuera de lo que es estrictamente estar sentado frente a la página, es mi otra pasión diaria, ¿no? Claro. Yo disfruto mucho de la docencia. Y volviendo a lo que estaba diciendo recién, creo que todos de algún modo tenemos una particular relación con el lenguaje. En mi caso, yo desde adolescente me di cuenta, y mucho más cuando después de los 20 años dije, bueno, me quiero dedicar seriamente a escribir, con un determinado propósito más firme, me di cuenta de que no me olvidaba de algunas palabras que habían surgido o que yo había escuchado alguna vez en mi vida. Por ahí en el libro cuento cuando surgió la palabra olímpico, que mi padre me estaba metiendo el rezongo, yo tenía 5 o 6 años, y había pasado, mis padres tenían un bar y yo había pasado sin saludar a la clientela, porque yo estaba todo el día ahí también, y a mí me había gustado esa experiencia de ser saludado y no responder a nadie, ¿no? Repito, tenía 6 años, 7 como mucho. Y me acuerdo que mi padre se ve ahí secando algún vaso, me vio al otro lado, se cayó la boca. Y a la noche, cuando me iba a dormir, mi padre empezó con su tono monocorde de ese entonces, ¿no? A hacerme de a poquito, ¿no? Con un circunloquio, hacerme dar cuenta de qué había hecho. Y de que supiera la vergüenza que él le había dado de que su hijo pasara caminando y no saludara. Y no me acuerdo del resto no me acuerdo lo que dijo mi padre, pero sí una frase que decía, no podés andar olímpico por la vida. Yo en ese momento, 6 años, no sabía que quería decir olímpico. Y menciono esta anécdota que está en el libro como un buen ejemplo de una palabra que se me pegó a una experiencia desde niño y que después, con la futura adquisición y reajuste del lenguaje que uno tiene a lo largo de toda la vida, no me puedo olvidar. Entonces, cada vez que yo leo o escucho la palabra olímpico, bueno, después está el sándwich olímpico, el gol olímpico, los Juegos Olímpicos, los dioses olímpicos, etc. Pero en algún lugar de mi mente, de mi conciencia, sigue resonando ese otro uso de la palabra olímpico que tiene que ver con la historia mía y de mi padre en común. Y que además es un uruguayismo, porque no creo que en ningún otro lugar se use en exactamente, ese sentido. ¿no? Y eso me ocurre, con un determinado grupo de palabras. Y me ocurrió en un determinado periodo de mi vida que yo más o menos percibo hasta el comienzo de la adolescencia, ¿no? Y que obviamente tiene que ver con la infancia, cuando uno va descubriendo el mundo, tiene esas sorpresas iniciales. Creo que después las palabras que empecé a descubrir o que irrumpieron en mi existencia ya venían más que nada de los libros, ¿no? Pero esas otras que venían de la oralidad, sobre todo, se me quedaron muy marcadas, al punto de que no puedo muchas veces, como decía recién, pensar o escuchar esas palabras sin recordar ese primer momento en el que irrumpieron y sobre todo yo no sabía lo que decían. Y yo me hacía más o menos una idea de que esas palabras desconocidas como olímpico, en otro momento del libro hablo de la palabra rancio, marcaban, cifraban o eran la clave de lo que estaba pasando alrededor, un conflicto, un malestar. Bueno, y siempre tenía esa idea de escribir sobre esa experiencia, y allá hace más o menos unos 7, 8 años fue que me decidí a escribir El origen de las palabras. O sea, fue un libro desarrollado en bastante tiempo. Sí. Empecé a escribirlo en 2014 con pequeños capítulos. Como se ve en el resultado, esos pequeños capítulos no existen. Ahora es una narración mucho más extensa, ¿no? En la que los distintos episodios se van encadenando. Están bien cosidos, digamos. No se nota una diferencia muy grande. Exactamente. Y con esto quiero decir que pasó por varias fases de escritura. Tú arrancás el libro con un momento muy fuerte, con la palabra tapón y lo que representa para ti. Sí. Y narrás una anécdota muy intensa, muy angustiosa, pero con un estilo narrativo muy calmo. Y eso genera una tensión impresionante. A mí eso me atrapó, ya ahí tenía que seguir. Claro, si el libro no te atrapa al principio es poco probable que uno lo lea, pero esa
digamos, ese descalce entre la tensión de lo que estaba ocurriendo, que era un tema de vida o muerte, vamos a no quemar el libro, y la narración tranquila que estabas tomando, fue impresionante, ¿no? Porque aparte involucraba a tu madre, a tu hermana y a ti. Exactamente, sí, sí. Y bueno, mi padre A tu hermana también. no nacida. Claro, mi madre estaba embarazada de mi hermana en ese momento en el que se produce esa situación de vida o muerte, como decís, que yo de niño trago un tapón, un poco más que un bebé era, y bueno, es mi madre la que me salva la vida ahí a las últimas prácticamente, ¿no? Sí, el libro empieza ahí, como te decía, lo comencé a escribir en 2014, eran capítulos diferentes, muy, muy compartimentado era el libro, y en un momento creo que decidí que el comienzo debía ser otro, y creo que el origen también del libro debía ser una experiencia límite, como tenía a mano, porque en mi casa, mi madre sobre todo contaba ese episodio de mi infancia en el que me traía un tapón de la crema curativa, y bueno, quedé prácticamente morado, ¿no? Claro, sin sí, aire, y fue creo que lo interesante para mí fue que es uno de esos momentos que supongo que en todas las familias existen, en los que todo puede salir muy bien o todo puede ser un desastre total. Creo que en mi familia, en el relato de mi familia, ese era un momento límite, ¿no? No, para vos lo era seguro, porque Yo podías ni me no haber acuerdo, salido. obviamente no tenía conciencia, pero si yo me hubiera muerto, mi familia casi seguramente habría tomado otro derrotero. Encima mi madre tuvo un embarazo muy complicado a mi hermana, no le auguraban que mi hermana naciera en lo que se llaman condiciones normales, ¿no? Tú lo contás también. Al final sí, salió todo bien. Entonces fue una época bastante angustiosa para mis padres y en particular para mi madre. Y creo que ese gran nudo de ese momento, que luego se desata, ¿no? Yo me salva mi madre, empieza, digamos, a hacer como entrar a la vida a raudales, ¿no? Claro. Sí, y se nota, ¿no? Tú en un momento, cuando estás contando un poco más, hablas del nacimiento de tu hermana, justamente decís contra todo pronóstico. Exactamente. Y porque también creo que, y esto nos lo enseñan además los mitos y los grandes relatos, ¿no? En algún momento siempre estamos muertos en la vida y despertamos a algo, ¿no? La iniciación. Exactamente. A nivel de conciencia, sobre todo, ¿no? Sí, o el ritual de pasaje, sí. Exactamente. Claro. Y ahí también había una cosa como de ritual de pasaje, ¿no? Mi madre tomándome de los tobillos, colgando yo boca abajo. Como Tetis con Aquiles. Una cosa así, exactamente, ¿no? Te agarró del talón y te sumergió en el leteo. El resultado fue otro, ¿no? Pero bueno. Bueno, claro, más cotidiano de repente. Más mundano. Y decime una cosa, ¿y ese contacto con las palabras, en qué momento te lleva a enfocarte en la literatura como carrera docente, quiero decir? ¿Cuándo decidís dedicarte a la literatura en ese sentido? Bueno, yo empecé a escribir de niño. Creo que mis primeros cuentos los empecé a escribir con unos 8 o 9 años. Yo ya tenía una fascinación con respecto a eso, volviendo a la cuestión de las palabras. Cuando mis padres, cuando yo cumplí 8 años, mis padres me hicieron un regalo que yo creo que hasta el día de hoy es uno de los mejores regalos que me hicieron en la vida, que es un pequeño diccionario de esos de bolsillo que seguramente hayan comprado en un supermercado, de esos que uno ve en las góndolas de los artículos escolares. Para mis padres supuso un esfuerzo bastante importante comprar, por su condición económica, comprar ese diccionario. Tengo la sensación de que antes muchas cosas, en un mundo pre-China, tengo la sensación de que muchas cosas que hoy, como artículos escolares que suelen ser baratas, ¿sí? No lo eran tanto. No, pero aparte un diccionario en la época pre-internet era una compra familiar para toda la vida de la familia. Sí. Este era muy chiquito y me consta que mis padres hicieron un cierto esfuerzo para comprármelo. Me regalaron eso solamente en mi cumpleaños. Y yo recuerdo el súbito estallido mental de saber que yo ahora podía tener un diccionario como el que había en la escuela, o tenía algunos compañeros, y me encerré en el cuarto, puse el pasador y empecé a buscar todas esas palabras que son las palabrotas. Obviamente es lo primero que hace un niño cuando lee un diccionario. Mi madre dice, ¿qué estás haciendo encerrado? Y cuando supe que esas palabras que nos prohibían los adultos estaban en el diccionario, yo creo que fue, esto que yo lo cuento puede parecer gracioso, fue un descubrimiento importante para ese niño de 8 años, ¿no?
Es decir, hay ciertas palabras, hay cierta zona incómoda del lenguaje que de algún modo se tiene que aceptar, que está ahí, ¿no? Y en esa época yo empecé a escribir mis primeros cuentos en la escuela, después seguí en el liceo, escribiendo varios inicios que después terminaban por el camino sin continuarse, ¿no? De novelas o algunos cuentos también. Eso lo cuentan todos los escritores, ¿no? Sí. Que es más lo que descartan que lo que, Claro lo que sí, publican. muchísimo más, siempre va a ser así. Y cuando tengo más o menos unos 20 años, 19 años, escribí mi primer libro de cuentos, que creo que al año ya lo había destruido, no me gustaba nada. Pero para mí con 19 años demostrarme que lo más importante era, en ese caso, saber que podía sentarme a escribir un libro, ¿no? Ese fue el mejor aprendizaje de todos ahí, que yo tenía la capacidad, la disciplina de cada noche sentarme a escribir y en un determinado plazo, no sé cuántos meses, un año menos, tenía un libro terminado. Ah, es así que se hacen los libros, ¿no? ¿Destruiste el libro pero no conservaste ninguno de esos cuentos? No, eran muy malos. En un cuento yo quería ser Mario Benedetti, en otro cuento era yo tipo Galeano, en otro cuento era yo tipo Julio Verne, tipo Bradbury. O sea, imitaban los estilos. Claro, porque estaba también en una época de descubrimientos muy intensos, ¿no? Entonces me caían libros o me prestaban libros y bueno, uno es un poco omnívoro en ese momento y claro, lees con total fruición cualquier cosa Sobre que todo, te y quede esto encima. los jóvenes no lo van a entender nunca, que en aquella época uno leía lo que podía. No es que Exacto. uno elegía el libro que le daba la gana. Exacto. Simplemente porque a veces no existía. Y pasabas mucho tiempo para poder conseguir un libro, Claro. sin duda. Damián, se nos fue el primer bloque. Te invito a que nos esperes, enseguida volvemos. Cómo no, un gusto. Seguimos resistiéndonos a la nada con Damián González Bertolini. Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos en Charlas de Mentes. Hoy nos continuamos resistiendo a la nada con el escritor Damián González Bertolino.
Damián, veníamos hablando de tu libro y a la manera del Macondo de García Márquez y el Yocnapataufa de Faulkner, tú tenés en el barrio Kennedy de Maldonado una especie de locación familiar donde se desarrolla gran parte del libro, ¿no? Sí, un poco por lo que te decía recién, acerca de cómo en los años 90 Punta del Este, Maldonado, ese eje que hacen con San Carlos, ¿no? Comenzó a recibir una llegada muy fuerte de personas de otros puntos del interior del país que buscaban hacer la temporada y quedarse. Entonces yo creo que eso, y en particular en el barrio en el que me crié, en el Kennedy, generó una riqueza cultural desde mi punto de vista muy impresionante, porque como sabemos, el Uruguay, a pesar de, ¿no?, de ser un país chico y que uno en los papeles o en general parecería ser algo homogéneo, no lo es para nada. No lo es, ¿no? Y yo escuchaba hablar de diferentes maneras en mi barrio, ¿no? No sé, determinadas palabras, siempre cuento, por ejemplo, no sé, en mi casa me decían, cuando llueve finito así, se dice garúa, no garuba, ¿no? Pero otros en el barrio decían garuba, después había algunos que eran de La Valleja, decían garuga, con G. Y exponerse a determinados tipos de habla, que son a la vez determinadas formas distintas de ver la realidad, de concebir el mundo, creo que me hizo una persona privilegiada en ese sentido. A su vez, no nos olvidemos que cada individuo que venía, cada persona que venía de otro lugar del país también traía sus tradiciones, su folclore preferido, ¿no? A uno le gustaba. Su cocina. Sí, su cocina. Unos te decían, bueno, a mí, no sé, me gustan más los sucará que los olimareños, ¿no? Cada uno venía, yo soy más de Santiago Chalar porque venía de Minas, ¿no? Otros del norte de Aníbal Zampayo, que también estaba esa cuestión más cultural, folclórica. Estaba Silva. Exacto. Y eso también era muy enriquecedor, sus cuentos, sus historias de aparecidos, cada uno tenía su particular historia, una luz mala, un lobizón de cada lugar. Y a su vez, del otro lado de la calle, el club de golf, el Country Club, en el que también había otra gente distinta, con otra habla, ¿no? En ese caso los porteños, de la clase alta. Y fuente de trabajo, ¿no? Y además fuente de trabajo con una interacción que hoy en día lamentablemente ya no existe, por determinadas dinámicas económicas, hasta tecnológicas, lamentablemente digo, porque se perdió mucho un vínculo de trabajo que había entre ese empleador y la persona que le ofrecía sus servicios, y yo creo que era muy rico. ¿A qué te referís? Y por ejemplo con el oficio de los caddies. Hoy en día ya uno pasa por la cancha de golf y no ve caddies trabajando, que son los cadetes, lo que llaman los palos de golf al jugador a lo largo de los 18 hoyos, que son más o menos 4 horas, 5 horas. Porque se han bajado tanto los costos de lo que son los carritos electrónicos o los autitos electrónicos que los clubes de golf disponen para sus socios, que es más conveniente y más rápido jugar con eso que llevar un caddy. Como contrapartida, ¿qué se pierde? Y una fuente de trabajo y esa dimensión humana, ¿no?, de compartir el juego de distintos lugares, el jugador con el que lleva los palos, que lo aconsejaba el jugador acerca de, bueno, para este golpe, en vez de un hierro 3, mejor es un golpe de TS más corto, capaz que un hierro 5, el viento está así, en este lugar no estamos en el green donde está la banderita, ¿no? Ese círculo más recortado. Mire que el green cae para allá, entonces pegue para allá porque va a caer la pelota. Y de pronto, en muchos casos, patrón, como se decía, y caddy, se encontraban de tanto compartir el juego, día a día, semana a semana, a lo largo de un largo verano, como los de antes, se encontraban a su vez también compartiendo ciertas intimidades de sus vidas. Y eso se perdió definitivamente, ¿no? No quiero usar la palabra brecha, pero como que una parte de integración se perdió. Exactamente. Entonces yo creo, y esto estoy convencido, que cuando uno separa esas clases sociales distintas, la sociedad empieza a dialogar cada vez menos. Y todos sabemos que cuando yo dialogo menos contigo, surgen los prejuicios, ¿verdad? Ahora, cuando yo me encuentro y me acerco con el otro que es diferente, y siempre lo va a ser, probablemente encuentre muchas cosas que también me junten, me unan
a la experiencia del otro. Aunque la otra diferencia sea insalvable quizás. Y en ese sentido yo creo que fue una pena cómo cambió a nivel socioeconómico la zona en desmedro de unas condiciones humanas que yo creo que eran ricas, ¿no? Yo trabajé 10, 11 años como cuidacoches ahí en el club de golf y fue una de las verdaderas escuelas de vida que tuve, cuidarle los coches a los socios, a los jugadores, porque conversaba muchísimo con ellos. Aparte yo que conversaba con la gente de mi barrio, también charlaba con ellos. Tuve una relación amistosa que conservo con varios de ellos hasta el día de hoy. Y eso me abrió el mundo, me hizo ver mucho más mundo del que yo veía en mi barrio. Y uno conoce gente buena y mala en cualquier lado, ¿no? Y Sí, uno eso. sabe con quién después juntarse. Nadie tiene el Exacto. monopolio. Y para mí eso fue un privilegio, con la mirada incluso, ¿no? Creo que eso fue un privilegio en el sentido de decir, bueno, hay una forma de mirar las cosas, pero también hay otras. Y eso, de algún modo, acelera cierta necesidad de juicio crítico que uno pueda tener. Ahora, si yo siempre estoy mirando para este lado y siempre me dicen que esto es así, las posibilidades de volver más complejo eso son mucho más escasas, ¿no? Por eso me detuve un poquito en la cuestión del CADI. No. Porque creo que es un ejemplo que también puede extrapolarse a otros oficios en Punta del Este, que es lo que conozco, ¿no? Y lo que se ha perdido. Claro, porque también tú mencionas de mucha gente del barrio Kennedy que trabajaban de caseros en el invierno. También. Entonces, como que de alguna manera eran los únicos habitantes de esas enormes mansiones Sí. y tenían que hacerse cargo a un régimen tranquilo en invierno y a un régimen complejo en el verano. Sí, eso lo detectó una escritora argentina llamada Silvina Bullrich, que fue Sí, muy claro. leída, bueno, fue de esas mujeres que estaban alrededor de Borges, ¿no? Que lo ayudaban, Sí, Alicia sí. Jurado, Lazo Campos, los Bullrich. María Esther Vázquez, por ejemplo. Y Silvina Bullrich, que fue una novelista muy interesante, yo por fin pude leer Maldón, que quizás sea la novela que inaugura en la literatura del Río de la Plata, no ya del lado uruguayo, esa mirada mucho más penetrante acerca de lo que es un balneario, pero un balneario como el de Punta del Este, que es un lugar al que llegan extranjeros, no como otros balnearios del Uruguay que son visitados por uruguayos, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de esta novela de Maldón, que creo que es una novela de principios de los años 70. Creo que Silvina Bullrich detectó esa condición que vos decías. Personas que tienen mucho dinero, tienen sus casas, que habitan 15, 20 Decías tú, días. yo lo leí en el libro. Exactamente. Pero el resto, los que le cuidan la casa, son los que más disfrutan de pronto De las bibliotecas, por ejemplo. esos beneficios materiales diversos, ¿no? Maldón, una novela, la verdad que muy Ahora ya disfrutable. tengo que leer dos libros, el de Pedretti y el de Bullrich. Ahí está. Eso. Alma Pedretti y Silvina Bullrich. Sí, claro, con el juego de palabras entre Maldón y Maldonado. Exactamente, exacto. Y con las cartas, ¿no? Que es tener un Maldón en las cartas es como haber recibido una carta. Yo no soy muy jugador de cartas, pero, No, yo tampoco. pero la novela de Silvina Bullrich creo que parte de ese concepto, ¿no? Y el narrador dice algo así como: crecí en un lugar donde, bueno, la suerte fue como mal repartida. ¿no? Claro. Empieza a elaborar esa idea que después es conducida a una cuestión ya más de índole social. Claro. Y decime una cosa, ¿tú dónde te formaste? ¿En el CERP o en Estudié en el CERP del Este, en Maldonado. Ahí hice mi profesorado. O sea que de alguna manera eso es un producto de Maldonado puro casi. Sí, Pues no sí. tuviste que venir a estudiar Sí, ni. por cuestiones aleatorias, ¿no? En un momento estaba en mi ideario, en mi ideal, quiero decir, venir a estudiar a Montevideo, no sabía bien qué estudiar. Yo sabía que quería hacer algo vinculado a los libros. Después me metí a estudiar profesorado porque, bueno, era la forma de aprender literatura. Yo sentía que no sabía nada de literatura, quería aprender. Y me decía, bueno, cuando después haya quedado una clase, me escabullo, no curso eso, pero por lo menos voy a haber aprendido algo. Pensaba que iba a estudiar en un momento en Montevideo. Estuvo la chance más o menos real en un momento de estudiar en la UBA, en Buenos Aires, gracias a un socio del club de golf que me quería llevar y pagar los estudios en Buenos Aires y darme un lugar para vivir. Gente muy generosa, ¿no? Me acuerdo que era un... Contra todo prejuicio. Contra todo prejuicio, era un hombre de parte muy, muy adinerado y
tenía tambos en provincia de Buenos Aires también, y era algo muy usual que él hacía con los hijos de las personas que trabajaban con él. Él le decía, bueno, ¿usted quiere estar en el campo o qué quiere hacer? ¿O quiere hacer algo más? No, me gustaría hacer abogacía. Entonces él les alquilaba apartamentos a hijos de sus empleados en Buenos Aires para que pudieran estudiar y, no sé, de corazón así lo hacía, ¿no? Sí, sí, sí. Y me ofreció eso en un momento, pero después, bueno, la vida lo llevó a otro lugar, el hombre, quedó eso. Esta persona de la que estoy hablando en particular me ayudó en los primeros tiempos en que yo formé mi biblioteca, allá por los 18 o 20 años, a completar una buena sección de literatura universal, gracias a él. Y bueno, esa chance se fumó después, también la de Montevideo, y económicamente para mi familia era mucho más cercano que yo pudiera estudiar en Maldonado, ¿no? Tuve esa suerte. El concepto de los SERP era ese, justamente. Exactamente, que sí. mucha gente que no accedía a poder estudiar pudiera... Y se notó realmente. Yo soy la tercera generación del SERP, y se notaba realmente que muchos de nosotros, muchos compañeros que yo tuve, venían de familias que hacían un enorme esfuerzo por enviar a sus hijos a estudiar allí, aun cuando sus hijos eran becados también, ¿no? Porque hay otras cosas que, bueno, que la beca no te las cubría. Bueno, te iba a decir, una beca generalmente no cubre todas las necesidades materiales de una persona. Y la verdad es que ese esfuerzo era impresionante, ¿no? Y muy conmovedor también. Sí, yo he tenido contacto con profesores de química, en este caso de los SERP, y sí, es la misma historia que me contás tú. Y sobre todo también evita el desarraigo y aumenta el compromiso con una sociedad en la que ya uno se crió, ¿no? Y además, no hay duda, creo que es algo que realmente se nota, cambió el interior del Uruguay, la cultura del país, no sé cuánto, pero creo que sí, que cambió para bien muchas cosas del interior del Uruguay la instauración de los SERP. ¿Y tú has trabajado en el SERP o solo en el secundario? No, solamente trabajo en secundaria. Me gusta trabajar con adolescentes, me gusta esa dinámica que se produce. Yo doy clases en bachillerato, tengo quintos y sextos, y me gusta mucho eso. El año corto. Sí, en cierto modo, pero me gusta mucho, aunque trabajé con adultos en nocturno alguna vez, no voy a decir que fue una experiencia mala, todo lo contrario, fue una muy buena experiencia, pero descubrir muchas cosas de la vida a través de la literatura con los adolescentes en clase es muy interesante porque me genera la ilusión de verlas por primera vez, de nuevo. Claro. No, pero aparte también el impacto sobre los alumnos. Cualquier película que veas sobre profesores es el profesor de literatura. Exacto. Salvo Breaking Bad, que era el profesor de química, pero no nos iba muy bien a los químicos. O Un hombre serio, los hermanos Cohen, que es un profesor de física, hay algunos casos, pero... Sí, algunos de filosofía podrá haber, pero en el 80%, exacto, desde la Sociedad de los Poetas Muertos hasta, no sé, la sonrisa de la Mona Lisa, siempre el profesor de literatura. Y también la energía que tienen los adolescentes, ¿no? Para cuestionar el mundo, para ser críticos. Eso es algo que hoy por hoy a mí me alimenta mucho. Bueno, eso es algo que... Mi esposa es profesora y tengo muchos profesores en la familia. Y sí, eso siempre cuenta, ¿no? Que la energía de los adolescentes contagia. Exactamente. Hay una energía que te sacan, pero hay otra que vuelve también, ¿no? Claro, sí, uno no puede bajar las revoluciones, ¿no? Cuando te sacan, quiero decir, el trabajo docente es un trabajo en el que se deja mucho a nivel emocional también, ¿no? Si uno se compenetra en ese trabajo, pero lo que uno también logra, lo que a uno le devuelven, lo que a uno le muestran, es muy emocionante por momentos. Bueno, eso es claramente un docente vocacional, ¿no? Pues los alumnos, si algo no son, es fácil de engañar. Cuando el docente está comprometido, lo saben, pero desde el primer día de clase. ¿Y qué es lo que más te gusta enseñar, digamos, del programa de quinto, de sexto? Bueno, el programa de quinto, por ejemplo, es muy desafiante porque es literatura antigua universal, ¿no? Empezás con los antiguos griegos, seguís con la Biblia, la Edad Media, en fin, es un programa muy desafiante. Creo que tragedia griega. Las tragedias griegas creo que es algo que moviliza mucho a los estudiantes porque siempre hay un problema casi que irresoluble en las tragedias griegas con una solución. Deus ex machina. Sí, no sé, pienso en Medea de Eurípides, por ejemplo, que ¿no? Mata a sus hijos
Y tampoco es la solución esa, ¿no? Simplemente es, en el caso de Medea, obtener a través del dolor un poco más de libertad de la que la sociedad Pero aparte después de eso se va a complicarle la vida a Teseo, así que tampoco resuelve nada. Y pienso también en el Quijote, por ejemplo. El Quijote es un texto que me gusta mucho leer con los chiquilines. Y en esta situación, los chiquilines que tienen poco apego a los grandes libros, ¿cómo se enfrentan al Quijote, por ejemplo? Yo me acuerdo que ya en mi época ya era un libro considerable. Sí. Y más también en esta sociedad actual, ¿no? En la que nos pasa a todos, ya no solamente a los adolescentes, que lo digital, el celular está presente y generalmente tenemos una capacidad de atención un poco más reducida o menos sostenida. Sí, sin duda. Pero creo que un libro como El Quijote está lleno de historias interesantes y lleno de reflexiones interesantes que son absolutamente vigentes hoy en día, ¿no? La principal de ellas es la complejidad del mundo, cómo mirar la realidad, las diferentes formas de mirar la realidad, la fantasía, el ideal, cómo nos golpeamos a veces con la realidad, la apariencia, ¿no? Eso que parece de una manera no lo es. Vivimos en un mundo en el que siempre estamos golpeándolos con ciertos molinos de viento, ¿no? Creo que hay muchas cosas que son absolutamente vigentes en el Quijote y creo que siempre para nosotros, para los docentes, es cuestión de, pensar qué capítulo, qué episodio en particular acercarle a los chiquilines. Para desde ahí, por ejemplo, ¿no? El episodio del clavileño a mí me gusta mucho, del caballo de madera, cuando los duques engañan a Quijote y a Sancho, siempre lo digo. Es un episodio que a mí me fascina, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Sí, es un gran libro. Pero yo me acuerdo de que ya en la década del 80 no fue fácil enseñárnoslo. Y me dio la curiosidad cuando tú decías cómo los jóvenes de ahora se enfrentan a obras grandes. De hecho, tú decías de los adultos también. El teatro ha bajado su duración de las obras. Hoy en día encontrar una obra de teatro que dure 3 horas y media o 4 horas es imposible. Sí. Así como se ha roto, digamos, cierta unión que sentíamos hacia lo que llamamos la tradición, ¿verdad? Vivimos en un mundo que parece más como, esto sucede aquí ahora y lo importante es esto que está pasando acá. También es un mundo en el que creo que sentimos que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo y no tenemos paciencia porque, ya le di un determinado tiempo a esto y me tengo que poner a hacer otra cosa. Y la literatura o una buena obra de teatro o una buena película, pero hablo de la literatura que es lo que más conozco, justamente atenta contra esa noción de cómo pasar el tiempo, ¿no? Te saca de cualquier notificación que puedas tener alrededor. Los libros de papel no reciben notificaciones, no tienen wifi. Bueno, eso ¿no? Es otra experiencia con el tiempo. A mí me pasa mucho, yo leo entre la tablet y los libros porque hay libros que los consigo solo en formato electrónico. Exacto. Y la tablet está constantemente interrumpiéndome con mensajes o con tentaciones de salir del libro. Sí. O cuando se te queda sin batería. Fin del libro. Sí, también, claro, sí. Me pasa poco porque soy medio obsesivo con cargarla, pero sí, claro, pero el libro tiene esa particularidad. No lo había pensado, pero estas vacaciones yo leí El retrato de Dorian Gray. Y ese es un libro hecho en una época en la que la gente tenía otro ritmo, y el libro lleva otro ritmo. Y uno de alguna manera toma el ritmo de la narración cuando está metido en el pacto ficcional. Mencionaste esa obra de Wilde, El retrato de Dorian Gray, que es ese individuo que todo el tiempo perpetúa de algún modo su juventud, ¿no? En ese retrato. Creo que es una pieza bastante, en ese sentido, clarividente, ¿no? Porque de algún modo es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad en la que los individuos quieren mantenerse con determinada apariencia mientras el tiempo va corriendo y al final te hace pagar todas las cuentas todas juntas, ¿no? Claro, sí, ese y Peter Pan. También. Porque realmente, digamos, yo pensaba, hace poco se nos fue un gran profesor de filosofía argentino que se llamaba José Pablo Feynman. Por supuesto. Y él hablaba de que
el filósofo en cada época tiene que describir un sujeto histórico. O sea, por ejemplo, así como Hegel hablaba como ideal el hombre de la Revolución Francesa y Marx de los proletarios, hoy en día tenemos que hablar de la persona de las redes sociales. Y como decías tú recién, el inmediatismo, pero también una gran angustia de no saber de qué voy a vivir mañana, de cómo voy a tener que reinventar. Los que somos de otra generación, estamos ahora, vivimos en una época de ansiedad que de repente los millennials no tienen, porque tienen internalizado el cambio de otra manera. Sí, pero también esa angustia que de repente nos puede dar el mañana creo que tiene que ver con un desprecio o al menos un olvido de ese ayer, de eso que estuvo antes, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos hoy al comienzo del origen de las palabras, ¿no? El origen de las palabras es un libro, sobre todo, así me lo propuse, de exploración de un pasado de mi familia. Es decir, esto que soy acá, de algún modo, es el resultado de una serie inimaginable de coordenadas que se superpusieron, ¿no? y de acciones. Y de hechos improbables. De toda la gente de mi familia que me precedió, y eso corre para cualquiera de nosotros, y que de algún modo explorar eso quizás alumbre cosas de nuestro presente individual, ¿no? En mi caso fue así, hay ciertas cosas de mi personalidad, de mis rasgos, de cómo soy como persona, que escribiendo este libro y hablando de mi padre, de mis abuelos y más allá, empecé a comprender, ¿no? Y eso creo que te posiciona mejor como individuo, te ayuda a comprenderte, a conocerte un poco más, ¿no? Y de algún modo, volviendo a lo que decíamos recién, esta es una sociedad en la que no hay tiempo, no hay lugar para hacer ese ejercicio tampoco, ¿no? Siempre estamos como corriendo en una dirección marcada y una de velocidad mínima, de la que no se puede bajar. Y una necesidad de consumir. Una de las cosas que llama la atención en tu libro es las pocas referencias al consumo. En otra época el consumo no ocupaba el lugar que ocupa ahora. Sí, no lo había visto así, pero bueno, sí, es algo que, aunque sé que es importante en el mundo, no sé, me interesa poco, ¿no? Creo que también las relaciones que tenemos con los objetos han cambiado. Por supuesto. Cualquiera de nosotros, si se acuerda de sus abuelos, lo que cuidaban cada pieza, si algo se rompía, iba el abuelo y lo guardaba en el galpón o donde sea, porque eso podía ser... Y si se rompía, se arreglaba, y no se tiraba. Y los bollones llenos de tornillos y de clavos que uno no sabía cuándo se iban a usar, pero quiero decir, había una particular forma de tratar con los objetos que hoy en día está perdida en el mundo, porque vivimos en una sociedad en la que, y creo que la gran realización de ese fenómeno es el teléfono celular, que es demasiado importante para nuestras vidas, estructura todo lo que es nuestro día a día, nuestra agenda, nuestras comunicaciones, pero cuando falla lo desechamos así nomás, nos pasa. Es que están diseñados para que, estando electrónicamente perfectos, los programas hagan que dejen de servir en 3 años. Exacto. Entonces, la cuestión física ahí queda totalmente elidida, ¿no? Y eso, yo no sé si decir 2 generaciones, quizás una generación al menos para atrás era impensable, ¿no? Impensable, no. Mismo mi generación, yo llegué a ver cuando los negocios de reparar cosas eran centrales en los barrios. Exacto. Y eso excede lo que son los utensilios, digamos, o los aparatos, y también se extiende a, yo creo que a la propia naturaleza. Había, creo que, un trato en nuestras generaciones previas, un trato hacia los animales. Acá no hablo de comer o no comer animales, sino un trato hacia los animales, hacia lo que es la entidad del animal. Hacia los seres humanos más débiles. O las plantas, o los árboles, o las casas, creo que era muy diferente, ¿no? Y eso tiene que ver también con una concepción distinta del mundo, en la que los individuos se mueven en el mundo como en una especie de ritual permanente, ¿no? De consumo. Y ahora eso se volvió un consumo. Exacto. También se nos fue el programa. Te agradezco muchísimo la charla. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien, la verdad. Y en tu próximo libro volveremos a hablar. Cómo no, será un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Hoy nos resistimos a la nada con Damián González Bertolino. Volvemos en Ideas que no entran en 280 caracteres.
jueves a las 20 horas, los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNASPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos un programa distinto, hablamos con un joven escritor, con Damián González Bertolino, y hablamos de las palabras. Ya varias veces hemos estado hablando del poder que tienen las palabras. Las palabras son performativas, las palabras crean cosas. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene cuando nosotros le decimos a alguien nuestra opinión sobre algo. Pensemos en un niño cuando le decimos una palabra de felicitación, o pensemos en un insulto. El dolor que generan los insultos es material. El daño que producen, las personas lo sienten físicamente. Sería necio negar que las palabras tienen ese poder. Pero las palabras también y fundamentalmente tienen el poder de contarnos historias, de comunicar. Y en la literatura eso es lo que mejor hacen. Hoy Damián nos contaba de ese libro que eligió estructurar a través de ciertas palabras que le fueron muy importantes. Tapón, rancio, olímpico, distintas palabras que para él estaban vinculadas a anécdotas de la historia suya y de su familia. Y surgió el tema de cuándo es un texto que narra la vida del que lo está escribiendo, una autobiografía, o cuándo en realidad estamos hablando de autoficción. Ya hablamos de la autoficción en otro momento y habíamos establecido que la diferencia entre una autobiografía y una autoficción radica únicamente en cómo el lector tiene que aproximarse a esa obra. Cuando uno lee una autoficción, tiene que estar preparado a un pacto ficcional complicado, porque sabe que en todo momento lo que está leyendo puede o puede no ser verdad, pero en todo momento, si está bien escrito, va a ser verosímil. En una autobiografía uno esperaría que fuera al revés, que la mayor cantidad de las cosas fueran verdaderas, siendo que, como todo relato, un relato es inherentemente ficción, y que las interpolaciones o los datos que no se corresponden con la realidad estén o marcados dentro de una indicación, como por ejemplo el narrador dice creo que esto fue así, por decir algún ejemplo, o de alguna manera simplemente dejando pasar estas interpolaciones y aceptando que no se puede determinar de ninguna manera que una autobiografía sea 100% un hecho verídico. Esto es importante que lo notemos. Decía recién que un relato es inherentemente ficcional. Pensemos, por ejemplo, en el relato de un informativo.
En informativo uno lo mira para conocer la realidad, para saber lo que pasó. Pero el informativo es ficción. Es un relato de los acontecimientos del día, recortados de cierta manera y sobre todo mediatizados, por ejemplo, por una filmación. Este que ustedes están viendo en este momento no soy yo, es mi imagen, pero yo ya estoy en otro lado, no estoy en el mismo lugar donde ustedes me están viendo, porque esto es una grabación. Entonces, si pensamos que cuando uno ve la filmación en un parte policial, por ejemplo, de un tiroteo, que las balas de esa filmación no pueden matar a nadie, porque no son balas, sino la imagen de una bala que fue tirada en otro momento, tenemos que entender que aún en el informativo el relato es una ficción. Y si eso ya es una ficción, ya no queda nada que pueda salvarse. Nosotros tenemos que aceptar con fe poética que un relato autobiográfico nos dice la verdad, pero sabiendo que estamos viendo esencialmente una ficción. El libro del que hablábamos hoy, como les decía, está pensado, estructurado en función de las palabras. Y ahí es donde a mí me resultó más interesante y por lo cual quise resistirme a la nada con Damián González Bertolino. Pensemos en esas palabras que tienen el poder de evocar cosas, que tienen el poder de desatar historias y que tienen el poder fundamental de desarrollar historias grandes. Pensemos, por ejemplo, como decía el invitado hoy, en la palabra olímpico. Es una palabra que remite a toda la mitología griega. Es una palabra que nos recuerda a Zeus, a Atenea, Hera, al propio Heracles. Es una palabra que está llena de cuentos, que está llena de historias. Y que si nos resistimos a la nada, efectivamente, y si nos tomamos un segundo para pensar y para disfrutar, podemos ver que las historias que nos cuentan esas palabras son historias que nos permiten saber más de nosotros mismos. Entonces, pensemos que cuando nosotros estamos reflexionando sobre una palabra, vamos a descubrir matices que a lo mejor pensábamos que no tenían o que ignorábamos que tenían y que podemos apreciar ahora. La complejidad siempre es una forma mejor de poder detectar la belleza del mundo. Así que bueno, los invito a pensar en alguna de esas palabras, a seguir resistiéndonos a la nada y el domingo que viene nos volvemos a encontrar en Charlas de Mentes.